Pablo, de una forma muy conmovedora, nos deja sus últimas instrucciones a través de esta carta a su discípulo, su hijo amado en la fe, Timoteo. Pablo le da una instrucción muy importante: predica la palabra. A lo largo de toda la carta, de hecho, podríamos decir que esa es la instrucción de Pablo. Y esta carta se ha convertido entonces en un legado para Timoteo, una carta que él continuamente estaría revisando, las últimas palabras de su maestro, pero también se han convertido en un legado lleno de riquezas para nosotros. Y creo que hacemos muy bien en revisar lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Acompáñenme por favor a 2 de Timoteo, capítulo 4. Durante 30 años, Pablo ha estado trabajando arduamente. Ha sido un ministerio lleno de retos, de dificultades, pero Pablo ha sido fiel. Y ahora está a punto de partir, está a punto de ser sacrificado. Y Timoteo, que es el delegado apostólico, es el representante de Pablo en Éfeso, recibe una instrucción: predica la palabra. No es solo el énfasis del capítulo 4, es el énfasis de la carta. Pablo utiliza diferentes palabras, pero al final, en esencia, es el mismo mensaje. En el capítulo 1 fue guardar el depósito de la fe. Luego le llama la sana doctrina. También le llama la verdad y la fe. Todo esto es la palabra, es la sana doctrina, es el depósito, el tesoro de la fe y es la verdad. Y Timoteo tenía que ser fiel en esta instrucción de predicar el mensaje de Dios, predicar la palabra. ¿Y qué sería la palabra? ¿Qué sería predicar esta verdad y este depósito de la fe? Bueno, serían el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Pablo. Claro, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo para este momento y más adelante se completaría toda la revelación que Dios habría de dar a la iglesia. Pero incluso Pablo le dice a Timoteo: tú has seguido mi doctrina, Timoteo. También en otra ocasión le dijo: persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Y en otra ocasión dice: tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en esta misma carta Pablo dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Así que predicar la palabra es predicar la escritura, predicar la enseñanza de los apóstoles. Y creo que lo que Dios le dice a Timoteo a través de Pablo es la misma encomienda que tenemos nosotros. Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, preserva fielmente lo que recibiste y enséñalo como lo recibiste. De la misma manera, Dios el día de hoy nos enseña que la iglesia no tiene derecho a inventar su propio mensaje. La iglesia solo puede comunicar lo que Dios ya ha hablado. Y Dios ha hablado todo lo que necesitamos saber para la iglesia, para la vida cristiana en las Escrituras, porque toda Escritura es inspirada por Dios y es útil. Es útil para instruir al hombre en justicia, para corregirle, para redarguirle, para capacitarle y hacerle un hombre maduro. No solamente al creyente, sino a la iglesia. Es todo lo que necesitamos para todo lo que implica nuestra relación con Dios y la vida cristiana. Así que nosotros también recibimos el depósito de la fe. Tenemos un tesoro sagrado en las Escrituras y es nuestra misión, como ha sido en cada generación, comunicar la verdad de Dios. Ahora Pablo, en el hilo del pasaje, en el argumento de Pablo le ha dicho una instrucción: predica la palabra. Pero le da 3 razones a Timoteo de por qué debería ser fiel en predicar la palabra. Ustedes ya vieron 2 de ellas, nosotros nos vamos a enfocar en la tercera. La primera razón por la que Dios a través de Pablo le dice a Timoteo: predica la palabra y sé fiel en predicarla, es porque pronto vendrá Jesús. Dice ahí el verso 1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y luego dice ahí que prediques la palabra. Si la primera razón es esta: Jesucristo, el juez justo. Es como si Pablo le dijera a Timoteo: mi querido Timoteo,
El encargo que yo te doy no es una invención mía. Tu comisión es una comisión desde los cielos. Dios mismo te está insistiendo, sé fiel en predicar la palabra. Te encarezco delante de Jesús. Esta es tu misión, Timoteo. Y creo que es la misma misión que hemos recibido nosotros, porque Jesús y su pronta manifestación será inminente. Tenemos que ser fieles en predicar la palabra. Daremos cuentas a Él. Pero hay una segunda razón por la que Timoteo tiene que ser fiel, y es por los tiempos difíciles que se avecinan. Dice ahí el versículo número 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mi querido Timoteo, le dice Pablo, vendrán días difíciles. Habrá un tiempo cuando la gente ya no soportará la verdad. Es más, ni siquiera van a escuchar un mensaje y determinar si es verdad o no es verdad. Van a de antemano escoger a los maestros que les van a decir las cosas que ellos quieren escuchar, y van a reemplazar la revelación de Dios por las fantasías y los mitos humanos. Timoteo, tienes que ser fiel. Aparte, estos tiempos difíciles que comenzaron en la época de Timoteo han ido avanzando, y el tiempo se ha ido deteriorando moralmente y espiritualmente. Así que es verdad también el día de hoy. Es verdad que luchamos con maestros que enseñan cosas que son falsas y con personas que cada vez más abandonan la verdad y se van a los mitos. Pero entonces, ¿cuál es la tercera razón? Número 1, viene Jesús y daremos cuentas a Él. Número 2, los tiempos son difíciles, Timoteo. Necesitas permanecer en la verdad. Y número 3, que será lo que nos enfocaremos el día de hoy, porque estoy pronto por partir, mi querido Timoteo. Estoy por morir. Necesitas ser fiel, porque mi partida está cercana. Y ese es el argumento final que le da Pablo a por qué Timoteo tendría que predicar la palabra. Por eso el día de hoy vamos a ver la partida de Pablo. Pablo anuncia su partida. ¿Qué situación tan difícil va a vivir Timoteo, verdad? ¿Cómo debería reaccionar Timoteo ante lo que Pablo le está diciendo? Voy a partir, Timoteo, no me vas a tener cerca más. Los tiempos son difíciles y habrá gente que no va a escuchar la verdad y se va a oponer a la verdad. Aparte, pronto viene Jesús y necesitas estar atento. ¿Cómo tendría que reaccionar Timoteo? Bueno, lo primero que hace Pablo en el verso 5 es darle 4 consejos a Timoteo de cómo debería vivir de acuerdo a la situación actual, contemporánea, que son verdad para nuestra propia situación contemporánea. 4 cosas. Número 1, Pablo le dice en el 5, pero tú sé sobrio en todo. Tú sé sobrio en todo. Significa literalmente estar libres en la mente, ser sobrios de mente. En forma figurativa se podría traducir así: estar libre de toda intoxicación mental y espiritual. Significa estar bien equilibrado mentalmente, tener autocontrol. Es como si Pablo le dijera: mi querido Timoteo, no dejes que estas enseñanzas novedosas, estas fantasías de hombres, intoxiquen tu mente. Necesitas mantenerte enfocado, necesitas mantenerte en tu lugar. Tienes que tener una mente bien equilibrada, estar fijo en la verdad de Dios. Y eso es verdad también para nosotros. También el día de hoy hay tantas enseñanzas que quieren meterse a nuestra mente, quieren intoxicar nuestra mente, que no son la verdad de Dios. Y tengo que estar bien despierto, sobrio, vigilante. Necesito tener una mente entrenada en la palabra de Dios para que mi discernimiento sea el correcto. Tengo que aprender a distinguir entre la verdad y el engaño. Y solamente cuando estoy en la sana doctrina, cuando estoy en la Escritura, es que puedo diferenciar entre lo que es falso y lo que es verdadero. Hay muchas enseñanzas allá afuera que quieren capturar tu mente y tu corazón, quieren capturar la mente y el corazón de la iglesia. Necesitamos impedir que eso intoxique nuestra mente, que nos fascine. Mantengámonos en la verdad, seamos sobrios de mente.
Y luego el segundo consejo que Pablo le da es: soporta las aflicciones. Timoteo, tienes que persistir en predicar la verdad, aun cuando no sea favorable predicarla. E incluso habrá momentos donde experimentarás hostilidad, porque habrá aquellos que se opondrán a la verdad. Y tienes que mantenerte firme. ¿Cuál sería la tentación de Timoteo ante un mundo que está abandonando la verdad y está queriendo escuchar lo que ellos quieren escuchar? Pues su tentación sería mutilar el mensaje de la Biblia para acomodarla a su audiencia, y entonces que pudiera satisfacer a las personas. Dice un autor de esta carta, un comentarista: cada vez que la verdad se torna impopular, los siervos de Dios son tentados a mutilar aquellos elementos que causan ofensa. Y me temo que es la misma tentación que enfrentamos el día de hoy. También nosotros muchas veces queremos reducir la verdad a la verdad que cada uno quiere escuchar. Queremos a veces mutilar aquellas partes que parecen ser ofensivas de la verdad para ser aceptados ante los demás, para que otros entonces puedan estar dentro de nosotros, de nuestra congregación. Y eso es una tentación muy grande. Ahora, no significa que Timoteo tiene que lastimar con la verdad u ofender con la verdad. Claro, la verdad es ofensiva de por sí, porque la verdad muestra el engaño y nos muestra nuestro propio corazón. Pero hay que decirlo con gracia y con amor. Pero la verdad, y la verdad de Dios. Así que también soportemos las aflicciones. No siempre será popular. Quizás en casa has sufrido aflicción por hablar la verdad, o en tu trabajo por hablar la verdad. Quizás has tenido miedo de qué pensarían mis amigos en la universidad o mis compañeros de trabajo de esto o aquello. Y entonces trato de acomodar el mensaje para que sea aceptable. Trato de acomodarlo a lo que las demás personas creen que es la verdad. Necesitamos mantenernos firmes. Un tercer consejo que Pablo le da es, dice ahí: haz obra de evangelista. ¿A qué se refiere Pablo? ¿A un ministerio específico de evangelismo, un don de evangelista, o a la necesidad de predicar el evangelio? Bueno, Pablo no es claro, pero esto es claro. Todo ministerio auténtico, toda iglesia tiene que estar enfocada en una cosa: alcanzar a los hombres con la buena noticia. Y ese tiene que ser el enfoque de todo ministerio: predicar las buenas noticias, el evangelio de Dios, el evangelio de la gracia. Esa es nuestra misión. Y también es la misión el día de hoy para nosotros. ¿Sabes? Timoteo no solo tenía que proteger la verdad, proteger el evangelio, tenía que difundirlo. Y a veces estamos tan ocupados en defender el evangelio que no lo predicamos. Y ambas cosas son importantes. Tengo que defender el evangelio y tengo que predicar el evangelio. Y dice al final: cumple tu ministerio. Timoteo tendría que aprender que habría muchas personas que quizás abandonarían su ministerio, pero él aún tenía que ser fiel y llevar hasta la plenitud lo que Dios le había llamado a hacer, en tiempos favorables y en tiempos que no son favorables. Y es lo mismo para la iglesia el día de hoy. Necesitamos cumplir el ministerio, cumplir el llamado que Dios nos ha hecho. Cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a hacer algo. Y necesitamos ser fieles en lo que Dios nos ha llamado. ¿A qué te ha llamado el Señor? Busca ser fiel en lo que te ha llamado. Busca predicar el evangelio en tu familia. Es el primer lugar donde necesitas predicar el evangelio. Soporta las aflicciones de predicar el evangelio. Y ¿sabes? Mantén la verdad. Sé sobrio. No dejes que las novedades que ahora aparecen de pronto por el internet, en YouTube o en Wikipedia o lo que tú quieras. Que yo siempre he dicho que no es confiable lo que puedas leer en Wikipedia, así que bueno, de por sí ten cuidado por cualquier cosa. Pero de pronto tenemos tanto acceso a la información que tomamos de todos lados y escuchamos muchas cosas. No dejemos que nada intoxique nuestra mente. Tenemos la Escritura, tenemos la verdad. Y claro,
por favor, no estoy diciendo con esto que no puedas escuchar a otros predicadores en internet, no es lo que estoy diciendo. Solo digo, no seas fascinado. Tienes la Escritura, no dejes que nada te aparte de la verdad. 4 instrucciones que nos muestran el mensaje general de Pablo a Timoteo. Es como si le escribiera una carta. Bueno, más bien, no es como si le escribiera una carta, le está escribiendo una carta. Pero es como si le dijera esto: mi querido Timoteo, los tiempos van a ser difíciles y muchos no van a escuchar el Evangelio. No te desanimes, no te apartes de tu ministerio, no acomodes el mensaje para satisfacer a tus oyentes. Cumple tu ministerio. Me gusta lo que Sir John Stott, ya está con el Señor el día de hoy, pero él dijo así: cuanto más duros los tiempos y más sordos los oídos, más clara y persuasiva deberá ser nuestra proclamación. Y esto es verdad hasta el día de hoy. Bueno, el gran reformador Calvino dijo: cuanto más decididos estén los hombres a despreciar la enseñanza de Cristo, más celosos deberán ser los ministros piadosos en afirmarla, esforzados en preservarla entera y con suma diligencia guardarla de los ataques de Satanás. Esa es nuestra misión como iglesia. Hemos recibido un depósito, un tesoro, la enseñanza. Y llegará el momento en que tendremos que pasarla a una siguiente generación. Y esa es la labor de la iglesia. Ahora sí, como dice el corito, en las luchas y en las pruebas, la iglesia sigue caminando. Dice el corito, solo se detiene para predicar. Y esa es la misión, y ha sido la misión de la iglesia desde que el Señor ascendió a los cielos, y esperamos su pronto regreso. Pero ahora Timoteo, de una forma muy conmovedora, se está despidiendo. Dije Timoteo, ¿verdad? Pablo se despide de Timoteo y presenta su futuro y también su pasado. Le da un ejemplo en su propia vida de lo que podría él enfrentar y de la necesidad de cumplir su ministerio. Entonces dice el versículo número 6: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. 2 metáforas que Pablo usa para describir su actitud ante la muerte y cómo ha sido fiel hasta el final. 30 años de ministerio y ha sido fiel al Señor. Y lo que él dice es: estoy por ser sacrificado. Una versión sencilla, la traducción lenguaje actual, dice: falta poco para que yo muera y mi muerte será una ofrenda a Dios. Otra versión de la Biblia dice: porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. Pablo dice: no es Nerón ni Roma quien me quitará la vida, es una ofrenda a Dios. Estoy por ser sacrificado. Qué visión tan gloriosa tiene Pablo de la vida y de la muerte. ¿Sabes? Una libación, que eso es lo que significa aquí ser sacrificado, era cuando en el Antiguo Testamento ponías el sacrificio, ponías el fuego, estabas haciendo, ahora sí que la barbacoa, ¿no? Y estaba todo el aroma saliendo del templo. Al final del sacrificio se derramaba un vino que se evaporaba rápidamente y tenía un olor muy fragante. Esa es la libación. Es la parte final del sacrificio. Y eso nos enseña mucho de Pablo. No es que Pablo dice: pues ni modo, me va a tocar morir, pues lo único que me queda es sacrificar mi vida a Dios. No es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice: desde que le conozco, toda mi vida se ha tratado de una cosa: un sacrificio para Él. Y esto resulta ser el vino al final. Solo es el sacrificio final. Solo es la última parte de mi vida. Lo último que me queda de mis fuerzas son para Dios. Pablo ha vivido de esta forma. De hecho, él escribió a los cristianos sobre de qué trata la vida cristiana. En Romanos 12 les dice: les ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pablo ha vivido de esta forma. Pablo es un sacrificio vivo, ha vivido para Dios y ahora está listo para entregar la última parte del sacrificio, la libación. Qué interesante.
Muchas veces tenemos la perspectiva de voy a vivir la vida y cuando sepa que se acerca el final, me dedico a Dios. Solo que nunca sabemos cuándo se acerca el final. Pero Pablo no ha vivido así. Pablo ha vivido como un sacrificio para Dios. Y la segunda metáfora, dice ahí, el tiempo de mi partida está cercano. La palabra partida literal significa soltar. Y en el mundo antiguo, la palabra que utiliza Pablo aquí se describía tres acciones. Describía tres acciones. La primera describía un campamento militar que se quitaban los amarres y tenía que moverse a otro lugar. Y quizás Pablo está pensando en esto porque Pablo dice que es como un soldado que ha peleado la buena batalla. Es como un soldado que ha sido relevado de sus funciones porque acabó su misión. La otra es un prisionero que se le soltaban las cadenas. Y quizás Pablo está pensando en esto, en por fin voy a ser libre. Pero la última descripción de una acción, que creo que es lo que está pensando Pablo, hablaba de un barco que se soltaban las amarras para poder ir a otro mar. Y creo que eso es lo que Pablo está pensando. ¿Por qué? Porque Pablo ve su vida así. ¿De qué trata la vida? Es un sacrificio. Y mi sacrificio será el fin de esta vida. Pero ahora iré a otra vida, a otro mar. Así está viendo Pablo su muerte. Dice un comentarista bíblico, el ancla ha sido elevada, las sogas se deslizaron y la embarcación se apresta a desplegar sus velas con miras a otras costas, las costas de la eternidad. ¿Qué visión tan gloriosa podemos tener como cristianos de la muerte y de la vida? Es única la visión cristiana sobre la muerte y sobre la vida. Para muchos, de acuerdo al existencialismo, la muerte es el absurdo final. La vida es un absurdo de por sí. Uno nace sin razón. Y lo único que puede hacer uno es tomar elecciones y decisiones. Es todo lo que podemos hacer. Así que decide y elige lo que quieras. Y que nadie te censure. Pero cuando te mueres, pues es el absurdo final, porque ¿qué decisión puedes tomar ahí? Ninguna. Te moriste y se acabó. Pablo dice, no, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero solo puedo decir que el morir es ganancia si mi vivir es Cristo. En verdad, la muerte sin Dios se convierte en un absurdo. Pero miremos, yo les voy a mencionar otros pasajes en los que Pablo habla acerca de su muerte y también acerca de la vida cristiana. Por ejemplo, en Filipenses 1:23, Pablo dice que morirse es estar con Cristo, que es ganancia, dice Filipenses 1:21, que el 1:23 dice es muchísimo mejor. También en 2 Corintios 5:8 es estar en el hogar con el Señor. Eso es la muerte de un cristiano. Es mejor, es estar con Cristo, es estar en el hogar, es ganancia. Pero Pablo puede decir esto porque su vida ha sido Cristo. ¿Podemos decir lo mismo nosotros? ¿Podrías decir hoy, vivir es Cristo, morir es ganancia? Medita eso un segundo. 30 años de ministerio y Pablo ve su muerte con esperanza. Solamente lo único que voy a hacer es quitar la soga, subirme a la barca e ir con el Señor, encontrarme con Él. Eso es. Después de mirar al pasado, al futuro, Pablo ahora mira al pasado. Y todo esto es un ánimo para Timoteo. Es un legado para Timoteo. Timoteo tiene que aprender a ver la vida a través de los ojos de la fe cristiana. Tiene que ver la vida como Dios nos la muestra. Y ahora Pablo mira al pasado y mira cómo ha sido su ministerio. Y la verdad,
Pablo es el campeón de las metáforas. Si algún predicador, aparte de Spurgeon, el otro campeón de las metáforas, ha usado tantas ilustraciones que se han vuelto tan bellas para nosotros, para ilustrar la vida cristiana, es Pablo. Y Pablo ahora usa 3 ilustraciones para describir cómo ha sido su ministerio de 30 años. Y dice el versículo número 7, he peleado la buena batalla. Quizás Pablo está pensando en un soldado, en un soldado que ha cumplido su misión. O quizás Pablo está pensando en un boxeador, en alguien que ha luchado, porque Pablo usa esas 2 metáforas para describir la vida cristiana. Pablo le dice a Timoteo, sé un buen soldado de Jesucristo. Y en otro pasaje Pablo dice, cuando yo peleo, no doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo, no habiendo sido yo heraldo, ahora venga a ser descalificado. Pablo es un peleador con propósito y ha peleado la buena batalla. ¿Qué batallas estás peleando el día de hoy? ¿Valen la pena que las pelees? ¿Vale la pena por lo que estás luchando? Elijamos nuestras batallas. Pablo peleó la buena batalla. ¿Contra quiénes luchó Pablo? Claro, hablamos en un sentido espiritual. No es que literal luchó con alguien. Pero ¿contra quién se enfrentó Pablo en su ministerio de 30 años? Se enfrentó contra judíos que le perseguían. Se enfrentó contra sufrimientos. Alguna vez estuvo como náufrago, literal. Se enfrentó contra aquellos que se oponían a la verdad, falsos maestros que lo criticaron, que hacían menos su ministerio. En este momento se está enfrentando a la soledad. Y Pablo, por supuesto, peleó con su carne. Pablo peleó contra Pablo. ¿Y sabes? Eran batallas que valían la pena pelear. ¿Qué batallas deberíamos estar peleando el día de hoy? El matrimonio es una lucha por tus hijos. Lucha por ganarte su confianza y su corazón para que puedas pastorearlos y guiarlos a Cristo. Lucha por la pureza, ya sea que seas soltero o casado. Lucha por vivir una vida de pureza y de propósito para Dios. No desperdicies tu vida. Escoge las cosas que sí valen la pena pelear. Peleemos la buena batalla. Que podamos decir como Pablo, toda mi vida, 30 años, acabé. Ahora sí, como Rocky en Rocky 4 con Iván Drago. ¿Recuerdas que Iván Drago decía, no es humano, ¿no? Y ahí está el cuate de acero, ¿no? Y Rocky se para otra vez, para que un día puedas dejar los guantes y dejar el ring e ir con tu Señor. Pelea las batallas que debes pelear. Dice Pablo ahí, he acabado la carrera. En el momento en el que Pablo conoció a Cristo, fue puesto en una pista, se le dio una meta. Y Pablo ha corrido durante 30 años. De hecho, de forma muy especial, cuando Pablo, unos años atrás, está a punto de ir hacia Roma, se ve con los pastores de Éfeso, en la playa de Mileto. Y después de una escena muy conmovedora, Pablo les dice así, después de anunciarles que él va a sufrir al ir a Roma. Dice, pero eso no me preocupa, no me preocupa lo que enfrenten ni mis sufrimientos, pues no considero mi vida de mucho valor, con tal de que pueda terminar con gozo mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, que me encomendó de hablar el Evangelio y de la gracia de Dios. Lo que era su anhelo en el pasado, no importa, lo que quiero es acabar la carrera. Hoy puede decir, la terminé, llegué a la meta. Todos nosotros, como Pablo, tenemos un número en la espalda. Dios nos rescató con un propósito y nos puso en la carrera. Córrela de tal manera que llegues a la meta. ¿Cómo la corría Pablo? Pablo corrió de esta manera. Pablo corría con una sola meta en la mente, una sola pasión maestra: conocer a Jesús.
Pablo mismo lo dice en Filipenses. Lo único que procuro hacer es alcanzar aquello por lo cual Jesús también me alcanzó a mí. Esa es la única ambición en mi vida, conocer a Jesús. Ahora, no es que Pablo no fuera un hombre ocupado y todo el día se la pasaba meditando y nunca hacía nada. Pablo era un hombre ocupado, muy ocupado. Pero entonces, ¿cómo podía enfocarse en una sola cosa cuando había tanto por hacer? A veces nos cuestionamos lo mismo. Alex, hay tanto por hacer. Tengo que cuidar a mis hijos. Tengo que trabajar por mi familia. Tengo que hacer esto y aquello. ¿Cómo voy a tener tiempo para solo buscar al Señor? Es que a veces nuestro concepto de buscar al Señor es como una lista en la que ponemos arriba. Buscar a Jesús, luego ir al trabajo, luego recoger a los niños, luego preparar el fettuccine, y etc. Pero de eso no se trata. Tener una pasión maestra es más bien como unos lentes por los cuales filtramos todas las cosas en la vida. Pablo tenía muchas cosas que hacer, pero solo hacía una. Es decir, todo lo que hacía giraba en torno a una sola meta maestra, una pasión maestra: Jesús. Y por eso Pablo corría como lo hacía. Tú y yo tenemos que hacer lo mismo en la vida, porque esta vida solo tiene sentido así: correr hacia Jesús. Porque Jesús es la meta, Jesús es el camino y Jesús es el coach que está con nosotros diciéndonos: sigue adelante, ya vas a llegar, adelante, yo estoy contigo, yo voy a ayudarte. Si hoy fuera el día en el que tienes que partir, ¿podrías decir lo que Pablo está diciendo? Acabé la carrera, peleé la buena batalla. Si no pudieras decirlo, ¿qué tienes que mover el día de hoy en tu vida para que ese día lo puedas decir? Por último, Pablo dice: guardé la fe. No solamente es que Pablo fue fiel al Señor, sino que Pablo fue fiel en preservar la revelación de Dios, el tesoro, el depósito, lo que le dio a Timoteo. Él fue fiel, se mantuvo fiel, y tú y yo debemos de ser fieles. Ahora, quizás podríamos pensar que Pablo está jactándose, que está lleno de orgullo. ¡Ja! Acabé la carrera, peleé la buena batalla. Pero no es lo que Pablo está diciendo. No está orgulloso de lo que él puede hacer. Está orgulloso de lo que Dios ha hecho en su vida. Diríamos, nos está relatando lo que la gracia de Dios ha logrado en el corazón del primero de los pecadores, como él solía llamarse. Así que, ¿sabes? No estamos solos. Tenemos la gracia de Dios que nos puede ayudar a acabar la carrera, a guardar la fe. Ahí está. ¿Te has caído en el camino? ¿Hay pecado en tu vida? Ven a la gracia de Dios, levántate, sigue el camino, búscale de corazón. Dios va a transformar tu vida si tú se lo permites. Su gracia es suficiente. Dios puede obrar en este corazón también. Al final, Pablo dice en el verso número 8: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, aquel día. Y no solo a mí, dice ahí, sino también a todos los que aman su venida. Es como si Pablo dijera: fui juzgado mal por un tribunal humano. No hay problema. Dios va a reivindicarme. Él me dará la corona de justicia. Y esa misma vindicación para Pablo está el acceso para todos nosotros. ¿Para quiénes? Todos los que aman su venida. Ahora, claro, no está enseñando Pablo aquí que la corona, el estéfanos, una guirnalda, que era mucho más valioso para los que jugaban en los juegos del Istmo o en los juegos griegos, en Olimpo, eran más importantes que el oro o la plata. Esa guirnalda era la guirnalda del triunfador. Pablo dice: yo voy a recibir, pero una de justicia, una corona de vida. Y sabes, tú y yo la vamos a recibir
no porque la merezcamos. No es que Pablo está diciendo aquellos que tienen méritos recibirán la corona de justicia. ¿Quiénes son aquellos que aman la venida del Señor? Son aquellos que han sido justificados por Dios, solamente por la gracia de Dios. Porque solamente los que han sido justificados por gracia son los que aman el regreso del Señor. Alguien que no ha sido justificado por Dios no ama su regreso. Y si cree que va a regresar, probablemente tiene miedo de que regrese. Porque o va a interrumpir su vida o tiene miedo de ser juzgado por su vida. Pero los que han confiado en la gracia de Dios esperan su corona. La corona que no merecen, pero que recibirán del juez justo, porque Él les justificó al morir por sus pecados. Esperamos su pronto regreso. Amamos su venida. Al final, Pablo peleó la buena batalla, acabó la carrera, guardó la fe. Su sangre y su vida están por derramarse como una libación. Su pequeña barquilla está por soltar las amarras, desplegar sus velas y navegar hacia otro puerto. Además, está esperando ansiosamente su corona. Este es el motivo por el que Timoteo tenía que ser fiel. Y es el motivo por el que tú y yo debemos ser fiel el día de hoy al Señor. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Dios sigue obrando su propósito en la iglesia, guiando a su iglesia. Sus siervos mueren, pero su obra sigue. Y el día de hoy nos ha tocado un reto en especial. Y necesitamos ser fieles a Dios y fieles a la verdad. Nuestras familias necesitan que seamos fieles. Otros hombres que necesitan conocer al Evangelio necesitan que seamos fieles. Y hoy tenemos la estafeta del Evangelio, pero un día se la pasaremos a una siguiente generación y nosotros nos iremos, partiremos con el Señor si es que Él no regresa antes. Y ellos tendrán su propio momento y su propia oportunidad para ser fieles al Señor. Considera, si este día fuera tu día final, ¿qué testimonio dejarías a tu familia? ¿Cuál sería tu legado? ¿Cuáles serían tus últimas palabras? Podemos terminar como Pablo diciendo con esperanza: acabé la carrera. ¿Qué necesitamos mover de nuestra vida? Arrepentirnos, cambiar para que esto sea una realidad. Hoy tienes una oportunidad mientras celebramos la Cena del Señor para que te pongas a cuentas con Dios, para que reconozcas tu necesidad de la gracia de Dios en tu corazón y que nos ayude el Señor a pelear las batallas que tenemos que pelear. ¿Tendrás que arrepentirte de batallas que no valen la pena? ¿Y cuáles serían las batallas que tienes que escoger el día de hoy? Pelear. ¿Qué tendrías que hacer hoy con tu familia? ¿Qué tendrías que decirle a tus papás? ¿Con quién te tendrías que reconciliar? ¿Qué tendrías que dejar de hacer en tu trabajo? Hoy, si estás lejos del Señor, vuelve a Él. Regresa a la carrera. Si te has distraído, regresa a tu carril. Corre la carrera. Él está contigo. Te llama el día de hoy. Señor, tú eres fiel. Señor, siervos tuyos, iglesias, han surgido y se han ido, Señor, con el paso del tiempo. Pero tú eres, Señor. Tú sigues guiando a tu iglesia como tú prometiste hacerlo, Señor. Gracias, Padre. Y gracias por el legado que nos dejaste en tu palabra y por el ejemplo de Pablo, Señor. Queremos correr hacia ti, Señor. Queremos correr esta carrera que has puesto delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Queremos pelear las batallas correctas, Señor. Queremos guardar la fe, Señor. Tú sabes que no es fácil, Señor. Y por eso necesitamos de tu gracia, desesperadamente, Señor. De tu gracia que tan abundantemente nos has provisto en la cruz. Gracias, Señor, porque podemos celebrar que resucitaste de los muertos, que vives el día de hoy en nosotros, Señor, que somos tuyos, Señor. Por favor, Señor,
Ayúdanos a permanecer fieles y a predicar tu verdad y a pasar la verdad a la siguiente generación, Señor. Y obra en el corazón de todos mis hermanos aquí, Señor. Y te doy gracias por este día. Amén.